Vamos a tener un momento de oración. Uno de ustedes siéntase con libertad y nos pide en oración. Señor, gracias te damos por este nuevo día. Gracias, Señor, bendito mi sea. Dios, que tú nos das tus misericordias Sí, y tu fidelidad, Señor, que son nuevas, Señor, hacia nuestras vidas. Por ser tus hijos, Señor. Gracias Sí, Señor. por estar en ti. Y, Señor, gracias que tú Señor. estás en nosotros, Señor. Y te damos gracias por el gozo y la paz de la salvación, Señor, en ser tus Señor. hijos, Padre. Y, Señor, gracias te damos también por tener tu palabra, por poder recibir enseñanzas de ella y aliento. Y gracias te damos por el hermano Alex, Padre, Sí, por la Señor. ayuda y la bendición que él es para nosotros en tomar su tiempo para enseñarnos doctrina. Señor, enseñarnos más de tu palabra y pedimos tu bendición sobre él en esta mañana, que tú lo unges, lo uses, Señor, y a la misma vez, Padre, que tú nos ministre a nosotros, en nuestros corazones, nuestras mentes. Señor, abre nuestro entendimiento, Señor, para poder comprender, Señor, y recibir, Padre, de ti en esta mañana, Señor, de nuestro espíritu y en nuestro corazón, Padre, y pedimos tu bendición también sobre cada hermano que está presente, Señor, en diferentes partes, Señor, aquí en el mundo, Señor, y pedimos tu bendición sobre cada uno, Señor. Tú sabes las situaciones que cada uno padece y está enfrentando, pero pedimos tu intervención, que tú te muevas, Señor, y te lo pedimos todo por Cristo Jesús. Amén. Seguimos con el tema de la iglesia, lo que es la iglesia en la Biblia. Y antes de entrar en algunos puntos prácticos, como es un tema tan extenso, hay como 14 referencias en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento viendo la iglesia desde diferentes puntos. Y entonces por eso que es un tema tan grande, porque si estudiamos cada uno de estos ángulos, pues entonces nunca terminaríamos. Y yo voy a referirme solamente a ellos. Y después vamos a entrar en un nuevo material. La iglesia es comparada en la Biblia como el cuerpo de Cristo. Yo tengo versículos para cada uno de estos puntos. Como es compuesta, pero dicho, es presentada o comparada al cuerpo de Cristo. Segundo, como la esposa de Jesucristo. 3, como la ciudad de Dios. Después, como la casa de Dios. Después, como el monte de Sión. Como el tabernáculo de Dios. Como un rebaño. Como un redil. Como la viña del Señor. Como la madre de los creyentes. Como el candelero. Como un ejército. Como la agencia anunciadora de Dios. Y por último, como la familia de Dios. A través de las escrituras encontramos estas comparaciones que se hacen acerca de la iglesia. Lo cual quiere decir que si nosotros decidimos, bueno, vamos a estudiar la iglesia como el ejército de Dios, entonces ahí encontramos un material. Por eso es que esto puede extenderse y yo no quiero hacer eso. Yo quiero más concentrarme en la parte práctica de todas estas verdades doctrinales en referencia a la iglesia. Y claramente, cuando uno estudia estos puntos, es un problema para los que están en las denominaciones por causa de que ellos tienen problema asimilando de que decir
la iglesia de Dios no es tan importante, que el nombre no es importante. Sin embargo, cuando se habla del reino de Dios, vemos que ellos no utilizan expresiones como el reino pentecostal o el reino bautista o el reino metodista. Siempre le dicen el reino de Dios. No tienen problema con el reino, pero sí tienen problema con la palabra iglesia. Y lo mismo podemos decir acerca de estos puntos que yo he mencionado. No encontramos referencia, por ejemplo, a la ciudad. Y no es que yo tenga nada con los bautistas, pero es que es lo más fácil para mí en ocasiones mencionar. No encontramos la ciudad metodista, no encontramos la ciudad presbiteriana, no encontramos el ejército mormón, no encontramos otros nombres que tienen denominación. Entonces, vemos que hay un choque, hay algo ahí que no se puede realmente reconciliar. ¿Alguna pregunta? Ok, yo quiero comenzar hoy con el tema la iglesia de Dios ayer y hoy. Esto es como lo vamos a estudiar. No creo que lo voy a terminar hoy, pero queremos hacer una comparación entre la iglesia ayer y hoy. Ayer no se refiere al viernes, se refiere al pasado de la iglesia. Como hemos dicho, es el tema quizás más complejos, no el más, pero uno de los más complejos, y tocando ciertos puntos que ya hemos hablado de ellos. En la revelación de la iglesia, que sería el primer punto, si queremos volver a él y martillar sobre ciertas cosas ya dichas. Hemos visto que Cristo es quien edifica la iglesia. Yo edificaré mi iglesia. Y entonces yo hacía énfasis el sábado pasado, que si esa iglesia todavía existe o se esfumó, se perdió, se destruyó. Y definitivamente que no, la iglesia nunca ha sido destruida, porque la iglesia, utilizando las mismas escrituras, es el cuerpo de Cristo. Entonces no puede el Señor tener un cuerpo que ha sido destruido. También que bajo la unción del Espíritu Santo es el apóstol Pablo quien penetra en el tema de la iglesia y la hace más comprensible. En los primeros años no creo que había, yo personalmente no creo que habían debates en los primeros 2 siglos acerca de la exclusividad de la iglesia. Estos problemas comienzan después de la gran apostasía, cuando ya comienza a debatirse, a tratar de definirse lo que es la iglesia y quién representaba la verdadera iglesia. Pero en los tiempos de los apóstoles, no había duda de que cuando se hablaba de la iglesia se hablaba de una sola. No había necesariamente que siempre decir la iglesia de Dios, aunque muchas veces en el Nuevo Testamento, en las 109 veces que se menciona la iglesia, el nombre que siempre se le da es la iglesia de Dios. Ese es el nombre. Pero volvemos a repetir, no todo lo que se llama iglesia de Dios es la iglesia del Nuevo Testamento, porque es un nombre. Entonces, tenemos que estar agradecidos que el apóstol de los gentiles, el apóstol Pablo, que es quien trae el mensaje del evangelio hasta las costas de Asia Menor, todas esas ciudades y regiones. Él es quien no solamente evangeliza, sino que establece la identidad de la iglesia. Yo personalmente creo, y ustedes pueden dar su opinión, porque yo quiero oír también. Yo creo que una de las cosas que impulsa mucho al apóstol Pablo
es la grieta que comienza a aparecer en la iglesia en relación a los gentiles y los judíos, que eran cristianos, donde los judíos que habían aceptado a Cristo como el Mesías persistían en que los gentiles debían de practicar las ceremonias que los judíos o el pueblo de Israel había estado cumpliendo desde los días de Moisés, inclusive en el asunto de lo que comían, en ciertas ceremonias como también la de guardar el sábado. Y el apóstol Pablo se esfuerza en hablar de un solo cuerpo, en hablar de una esposa, que de ambos pueblos hizo uno, que de ambos grupos hizo un solo hombre. Esas son expresiones que aparecen en las cartas del apóstol Pablo. Él hace mucho énfasis en eso, porque él fue quien estuvo más expuesto a las críticas de aquellos que creían de que Pablo quería como formar una nueva iglesia. Y hay todavía personas, yo no sé si ustedes lo saben, pero hay algunas denominaciones en América Latina que se llaman los paulinos, y ellos solamente hablan de la gracia, no, ellos no hablan nada que no sea lo que el apóstol Pablo escribió. O sea, que ellos simplemente estudian y hacen énfasis continuamente acerca de las cartas del apóstol Pablo. No le hacen mucho caso a lo que Santiago dijo, a lo que Pedro dijo. Yo no sé si ustedes saben eso, pero yo sí los conozco. Entonces, vamos a ver un poquito aquí a la iglesia apostólica. La iglesia apostólica, que es lo que es la iglesia primitiva. Había un corito o un coro que nosotros cantábamos en Cuba cuando yo era un niño, que decía, a ver si yo me puedo recordar, que decía: la iglesia primitiva es la iglesia de Dios. ¿No se recuerdan de eso algunos de ustedes? Estamos en la iglesia, en la iglesia de Dios, en la iglesia de Dios, en la iglesia de Dios. ¿Se recuerdan de eso? Sí. Okay. Entonces una parte decía, la iglesia primitiva es la iglesia de Dios. Pero es que hay un problema. Nosotros no somos la iglesia primitiva. Eso fue un tiempo que claramente la palabra lo está diciendo. Primitiva significa los primeros. Nosotros no estamos viviendo en los años 30 ni 40. Han habido muchos cambios, no cambios malos, pero por causa de cómo el evangelio fue propagado y comenzó a entrar en otras naciones, tuvo que ajustarse a que ya no era un grupito de ciertas personas reuniéndose en diferentes casas. Ya entramos en una época donde hay templos, donde ya hay pastores designados o llamados, donde hay evangelistas, donde hay maestros, que el apóstol Pablo habla de eso en el libro de Efesios. Vemos un poco más de organización en lo que es la iglesia. Ahora, la iglesia apostólica se refiere a cuando los apóstoles vivían. Es el tiempo cuando los apóstoles todavía estaban activos y la influencia de ellos claramente era definitiva. Ella por lo regular estaba todavía saturada por las enseñanzas de los apóstoles, y no es hasta después de la muerte de Esteban que los cristianos son esparcidos, que comienzan a irse a otros lugares, a otras regiones, por causa de esa persecución. En Jerusalén estaban el núcleo más fuerte de la iglesia por la presencia apostólica, y entre los gentiles pues claramente comienzan a aparecer ya su influencia con la predicación, los viajes del apóstol Pablo y Bernabé. Ahora,
el funcionamiento de esa iglesia en los primeros años fue cristocéntrico. No hubo que estar predicando tantas doctrinas que después los apóstoles se ocupan de comenzar a definir cuál es el fundamento para esta iglesia. O sea que no podemos creer cualquier cosa. Dice que la iglesia ha sido fundada sobre los apóstoles, siendo Cristo la principal piedra del ángulo. Pero no era de que cada cual creía lo que creía. Es que no había necesidad de aclarar algunas cosas que hoy sí tenemos que aclarar. Por ejemplo, no vemos referencias en las cartas paulinas acerca de o mejor dicho, acerca de las cartas de los apóstoles, apostólicas, como Pedro, Santiago, el escritor del libro de los Hebreos, y Judas y demás. No vemos que ellos entran mucho en el asunto de las ordenanzas. ¿Por qué hay tan poco escrito en la Biblia acerca de las ordenanzas? Porque era una cosa que estaba sentada ya. No vemos mucha predicación ahí acerca del bautismo. El apóstol Pablo es el único que menciona en la Santa Cena en 1 Corintios. No vemos que Pedro toca eso, ni Juan, porque era una cosa que ya estaba aceptada ya, estaba establecida. Entonces no era necesario establecer un orden ahí. Pablo lo hace por causa de Corinto. Corinto era un lugar de mucha, como yo diría, un poco de confusión. Había muchas ideologías por causa de que era una congregación que contenía a muchos miembros y creyentes de tantos diferentes países, porque era un puerto muy importante. Entonces, por eso digo que el mensaje principal que encontramos, por ejemplo, en los viajes del apóstol Pablo, él no entra, por ejemplo, en estos lugares defendiendo a la iglesia de Dios. No era necesario. ¿Qué es lo que defendía él? El evangelio de Jesucristo, su crucifixión, el verdadero Mesías, su resurrección, su segunda venida, el juicio final, etcétera, etcétera. Entonces, no obstante, hacemos énfasis en que el mensaje del Nuevo Testamento en el tiempo de los apóstoles era un énfasis, como ya yo dije, cristocéntrico. Machacaban mucho en esa verdad. ¿Por qué nosotros no hacemos lo mismo? Bueno, porque nosotros estamos ya en nuestras generaciones, aunque en los últimos quizás 50 años ha habido un poco de cambio, pero como hay tantas denominaciones y como hay tantas sectas evangélicas que hablan de Cristo y hablan de la crucifixión y la resurrección del Señor, pues ha quedado como sentado de que no hay que hacer tanto énfasis sobre esas cosas, porque la mayoría de los llamados cristianos saben que eso es verdad. O sea, ellos aceptan eso sin mucho argumento. Si usted se encuentra con miembros de alguna denominación, usted no va a encontrar mucha discusión acerca de que Cristo murió en la cruz para salvar a los pecadores, de que Él resucitó, etcétera, etcétera, porque ellos también lo creen. Entonces nosotros tenemos una responsabilidad mayor. Tenemos que introducirnos, por ejemplo, como este tema. ¿Cuál es la iglesia de la Biblia? ¿Cómo es la iglesia de Dios? Entonces la iglesia comienza con esto y, por ejemplo, en Hechos 8, versículo 5, si ustedes lo quieren leer, aquí tenemos a Felipe que llega a Samaria, una cosa muy, muy especial.
cuando yo cito esta escritura, por favor, si ustedes lo tienen, lo leen. No esperen por mí decírselo. Léanlo. Amén, amén. Dice así la palabra de Dios. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Ahí está. Felipe llega a Samaria. ¿Cuál es el mensaje de Felipe a esta ciudad samaritana? El evangelio. Le predica a Cristo, le predica el evangelio de Jesucristo. Eso es lo que ellos necesitaban oír. Felipe podía haber entrado allí y comenzar a decir, bueno, ustedes son racistas, ustedes no quieren aceptar a la nación judía como la nación de donde el Mesías saldrá. Él viene y les predica a Cristo. Y ese es el patrón que encontramos a través de la Escritura. Y es lo que Cristo le manda a los discípulos a predicar, los apóstoles. Ir por todo el mundo y hable de mis milagros. Eso es lo que dijo él. Hable de mis milagros y díganle cómo yo caminé hacia arriba del agua, cómo yo multipliqué el pan. Prediquen todo eso. Prediquen de que yo sané a los enfermos, que yo levanté a los muertos. Él dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Eso es lo que era la solución. ¿Por qué decimos eso? Bueno, porque en esos tiempos había también quienes hacían con su magia y con trucos y también con poderes diabólicos, señales. Y la realidad, para mí, eso es una convicción mía personal. Y yo la repito o la digo porque ustedes pueden tener quizás la opinión de que no necesariamente tiene que ser así, pero la prueba de que él es el Hijo de Dios no es simplemente porque él hace milagros. La señal de que él es el Hijo de Dios es que porque su muerte en la cruz derrota a Satanás, al pecado, y resucita el tercer día para mostrar de que su muerte en la cruz no es la muerte de una víctima más o de un mártir. Hay un himno que nosotros cantamos, hay palabras. Algunos dicen, usted, hermano, que usted es muy quisquilloso, o usted es muy, ay, como a veces las personas creen que yo busco cositas así, pues, es que son palabras que para mí no tienen el valor que deben tener. Hay un himno en español, que en inglés no lo dice, y es este himno que dice, es Jesucristo, mártir de paz. No, pero es que Cristo no es un mártir. Cristo no es un mártir. Él muere, pero él viene con ese plan. Es un plan de redención. Es un plan de salvación. Es un plan para traerle al hombre el rescate de su alma. Muere para ser nuestra vía a la vida eterna. Pero bueno, alguien puede estar en desacuerdo con eso y está bien. No hay problema con eso. Ahora, ¿cuáles fueron los primeros desafíos de esa iglesia? Bueno, la iglesia tuvo dos desafíos principales y hubo un tercero que lo vamos a dejar como eso, el tercero. El primero fue los judíos. Los judíos fueron los principales perseguidores de lo que era la iglesia. Algunos le llamaban los de ese camino. Otros le llamaban la secta. Entonces, los israelitas, los judíos a quien Cristo es enviado a salvar, porque el pacto era hacia o con el pueblo de Israel. Así que el Mesías, Jesucristo, viene a salvar a Israel, ¿no? Para cumplir la promesa. E Israel lo rechaza en su mayoría. No lo quiere aceptar como el Mesías. Ellos tenían sus propias interpretaciones.
Primeramente porque no creían de que de una aldea tan insignificativa saliera alguien tan poderoso. Pero es que las escrituras lo dicen. Las escrituras lo profetizan, que él saldría de esa pequeña aldea. Ahora bien, ellos persiguieron utilizando el sistema levítico, eran los sacerdotes, y principalmente eso, los sacerdotes eran los que más pelearon contra la iglesia, usando también a los escribas, que eran quienes escribían las escrituras, claramente la palabra lo dice, y también ponían sus interpretaciones, que se convertían después en parte como si fueran inspiradas por Dios. Como hace la Iglesia Católica con los libros, algunos libros que ellos han escrito. A los judíos, bajo la jerarquía levítica, persiguen a la iglesia en sus primeros años. Ellos son los que no quieren a Cristo. Inclusive el Señor Jesús hizo una parábola donde representa al pueblo de Israel, que le dicen a Jesús: no queremos que este reine sobre nosotros. Él lo dijo en parábola, pero se estaba refiriendo a ellos. Y Jesús enseñó muchas parábolas donde él todo lo que faltaba era decir el nombre, pero se refirió a aquellos llamados doctores de la ley. Y como yo siempre he dicho, yo no sabía que la ley necesitaba doctores que estaban enfermos, pero bueno, se llamaban doctores de la ley. Y entonces ellos persiguieron la iglesia, se opusieron a Jesús, enviaron espías para ver si podían agarrar a Jesús en alguna palabra la cual ellos torcían. Y esos espías nunca han cesado de existir. Los hay hoy. Hay espías hoy, que a lo mejor hay alguno oyendo esto, pero existen, siempre han existido, porque estaban buscando alguna manera de cómo acusar a Jesús, cómo hacer ver de que él estaba en contra de la ley. Y él siempre dijo estas palabras que los confundía a ellos: yo no vine a abrogar la ley, yo vine a cumplirla. O sea que él es el fin de la ley, porque él cumple la ley, una ley que nunca fue obedecida perfectamente por nadie. Pero Jesús viene y sí la vive completa y perfectamente. Y la vive perfectamente para que cuando Él entre en nosotros, nosotros podamos también decir: gracias a Dios, el dador de la ley vive en mí. Él la cumplió para que usted no tenga que estar tratando de obedecer los 10 mandamientos, porque ya es una cosa que está en usted, está escrita en la sensibilidad de su corazón. Después de los judíos aparece el Imperio Romano, quien en Apocalipsis aparece como el dragón que quiere destruir la simiente que iba a producir aquel grupo grande de cristianos. Y Roma persiguió a la iglesia fuertemente, acusó a la iglesia, porque inclusive, de acuerdo a la historia, Nerón, creo que es Nerón, se dice en español, cuando se dice la historia de que él le prendió candela a Roma, y entonces él le echó la culpa a los cristianos, que los cristianos eran quienes habían incendiado a Roma. Y dice la historia de que mientras que Roma estaba siendo consumido, una gran parte de Roma, por el fuego, él con su arpa cantaba, porque él se creía que él era un gran poeta, que él era un gran cantante, que él era él era lo mejor que había, pero realmente yo no creo que él sabía ni cantar. Pero de todas maneras la historia lo clasifica
con diferentes colores, pero un hombre muy, muy malo, y ellos persiguieron y le hicieron la vida muy difícil a los hermanos cristianos. La mayoría de ellos eran esclavos. Una gran parte de los cientos de miles de cristianos que habían en Roma en ese tiempo eran esclavos convertidos, que es la razón por la que hay tantas referencias en el Nuevo Testamento acerca de los esclavos y los amos. No es porque había 3 o 4 esclavos, eran muchos que habían. Y Pablo exhorta a esos esclavos cristianos a comportarse de una forma digna, de una forma cristiana. Como también le escribe a los amos, aquellos que tenían esclavos, a tratar a sus esclavos en una forma que glorificara al Señor Jesucristo. Entonces, encontramos una tercera, una tercera condición, otro desafío, que es la introducción encubierta de falsas enseñanzas, de la cual Judas lo dice claramente. Han entrado hombres encubiertamente, enseñando y negando la verdadera gracia de Dios y convirtiéndola en un libertinaje. Entonces vemos ya la introducción de las falsas doctrinas. Personalmente también yo opino de que esto hizo más daño que todas las persecuciones. Las persecuciones unieron a la iglesia. Hicieron que la iglesia se acercara más a Dios, más a Cristo, dependieran más de Él. La introducción de tantas doctrinas y tantos dogmas comienza a hacer un daño a la iglesia y la comienzan a debilitar. Porque cuando la iglesia pierde su fundamento doctrinal, ella se vuelve muy, pero muy débil. Pierde su fortaleza, pierde su fundamento. Y es muy fácil de que ella sea dañada. Ahora, yo quiero abrir esto aquí un momentico. Quiero oír algunas opiniones de ustedes. Algún comentario que no sea muy extenso, pero sí quiero oír, por favor. Si tiene algo alguna duda, algo que quiere añadir. Hermano, buenos días. No, Sí. que usted cuando estaba diciendo eso, del daño que la doctrina le hicieron a la iglesia, estaba recordando que anteriormente la persecución era exterior, era era un ataque exterior. Sí. Los ataques que más daño le hacen a la iglesia es cuando se hacen desde adentro. Sí. Y por eso la iglesia en ese momento sufría, porque el ataque estaba siendo atacada desde adentro de sus pilares. Entonces ese es el daño que le estaban haciendo. Exactamente. Eso sufría tanto. Dice aquí, Pablo dice aquí, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. De vosotros mismos, no de afuera. ¿Alguien más tiene algo que añadir? Bueno, ¿Puedo decir algo, hermano Alex? sí, estoy abriéndolo para que... Yo estaba pensando más o menos parecido a lo que dijo el hermano, pensando en tantas denominaciones, ahora que puedo tener más luz, gracias a Dios, de que le enseñan a los hijos de Dios, le enseñan lo que les conviene a los pastores, los textos que les conviene para que se sientan bien. Ajá. Y ellos creen que están bien. Por eso hay tantas y tantas denominaciones que es más los que están mal que los que de verdad buscan a Dios con el conocimiento verdadero de su palabra, porque ellos mismos los engañan con todas esas falsas doctrinas y todas esas creencias que ellos mismos las inventan. Sí, son cómodas, son aceptables, son aplaudidas por las masas. Así mismo, para que se sientan bien y crean que están en victoria, que están bien, que Sí, lo que están es mal. Sí, porque yo no estoy en contra de hablar de victoria y de ir hacia adelante, hermanos, y gloria a Dios, pero a veces nosotros sin darnos cuenta,
nos estamos yendo por encima de la realidad. Así es, hermano. Ellos dicen victoria, pero no se refieren a la victoria de decir estoy en la prueba y agrado a Dios, sino se sienten Sí. en victoria porque viven como quieren vivir, sin tener que humillar la carne, se sienten satisfechos con todas las mentiras que le dicen Sí. y dicen que están en victoria. Es otra Claro. cosa diferente. Por ejemplo, podemos decir muchas cosas. Es decir, hermano, no tenga temor, no tenga temor. Pero ven acá, ¿cómo tú me vas a decir a mí que no tenga temor? Si tú tienes temor. Ahora, que tú no lo digas es otra cosa. Lo que debemos decir, hermano, luchemos contra los temores. Así es. Dios nos va a ayudar en nuestros temores, pero no estemos diciendo cosas que la Biblia no dice. El apóstol, perdón, el David habla mucho de eso y él habla de mis temores. Él dice mis temores. Y entonces, a veces nos vamos más allá porque queremos dar una nota positiva. Pero esto no es acerca de positivismo. Esto es acerca de la verdad. La verdad os hará libres. Así es. Ser positivo no nos hace libres. Así es. Nos Es entretiene. mentira. Nos entretiene. Nos alienta por unas horas, pero ya después eso se fuma. ¿Por qué? Porque no estamos edificando sobre las rocas. Estamos edificando sobre un sentimiento como una caldera de frijoles con una espumadera lo movimos un poco y bueno, fuimos movidos por esas palabras, pero después vemos que no hay algo que nos hace retenerlo. ¿Por qué? Porque no está fundado en la doctrina. Está fundado en un sentir. Así es. Nuestros sentimientos nos pueden claramente una y otra vez engañarnos. Yo soy el primero que entiendo cuando hay sentimientos que vienen a mí y gracias a Dios que Él me ha enseñado y me ha ayudado a poder detectarlos cuando vienen esos días. Y yo sé que son los sentimientos míos y tengo que simplemente recordar lo que dice la palabra de Dios y no darle tanta importancia a veces a los sentimientos porque no podemos dejar que nuestros sentimientos nos mutilen o nos engañen o nos extirpen o nos quiten o simplemente nos afecten a tal manera que seamos como dicen los cubanos, porque los puertorriqueños usan otra palabra, como un papalote. Los puertorriqueños dicen chiringa, yo creo. Sí, chiringa es como le dicen, ¿verdad, hermano Santo? Hermano Santo, yo creo que le está empinando una chiringa atrás, ¿eh? Ya se fue ya. Bueno, vamos a... Hay papalote y hay chiringa. Sí, y a los papalotes grandes le decían coronel. Y también hay coroneles. Ya ves, yo empiné Cometa. Yo empiné mucho, cometa también, y bastante que me cortaron a mí. Oye, hermano. Que le ponían pedacitos de vidrio al rabo de papalote. Vamos a ver. Sí, ¿quién quiere opinar? Hermano Fry, ¿tú entiendes lo que estamos hablando? Amén, hermano. Aquí también volé papelotes. Papelotes, decimos. Sería bueno a veces podemos inventar un papalote que lo podamos llevar hasta Cuba en el rabo y tirar ahí algunas medicinas o alguna cosa. Vamos a ver aquí. Estos son los primeros desafíos que tuvo la iglesia. Digo los primeros. Porque después vinieron otros. Estamos hablando de los primeros años de la iglesia. Ahora, en medio de todas estas victorias y en medio de toda esta gloria y en medio de todos los milagros que se llevaron a cabo, aparece la terrible condición de una apostasía que como el COVID comenzó a meterse o a introducirse en forma encubierta, el apóstol Pablo habló de esto. El apóstol Pedro habló de esto.
el apóstol Juan habló de esto. Vamos a chequear un par de versículos. Segunda de Tesalonicenses 2:3. Mientras que otro hermano busca a segunda de Pedro 2:1. Y otro hermano busca a Hechos 20:28. Con esos tres creo que son suficientes. Una apostasía triste. Ojalá que no tuviéramos que hablar de esto. Y ustedes son los que lo van a leer si ustedes quieren. Dice la palabra en segunda de Tesalonicenses 2:3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Qué es lo que estaba diciendo Pablo? Ellos estaban esperando la inminente segunda venida de Cristo, hasta el punto que algunos habían dejado de trabajar. Y Pablo les explica que sí, Cristo iba a venir, pero antes de que él viniera, iba a ocurrir algo. Iba a ocurrir una apostasía. Se iba a echar a un lado la verdad. Muchos, y hago énfasis en esto, muchos iban a dejar la verdad y se iban a ir detrás de doctrinas y falsas enseñanzas. Me parece alarmante cuando estos discípulos lo oyeron de la boca del apóstol Pablo. ¿Qué es lo que pasa cuando todas las cosas parecen estar bien y alguien viene diciendo, no, lo que viene es malo, y creen que uno está mal de la cabeza? ¿Qué base? Miren las cosas como están. Qué bien está todo. Sí, pero es que ahora están bien. Pero cuando pase un tiempo, vendrá algo que no es bueno. El apóstol Pablo lo dice, aunque él habla mucho acerca de esto. Él también habla de esto mismo en su último adiós a los hermanos en Asia, en Hechos 20:28. O sea que esto era algo que estaba en la mente de él. Por tanto, muchas veces. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Ajá, ¿qué más? Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. ¿Qué más? Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Y más? ¿Qué más? 31. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Por 3 años, el apóstol Pablo estuvo haciendo énfasis a estos hermanos de lo que iba a ocurrir. Y lo hizo con lágrimas. Posiblemente otros no entendían lo que le estaba diciendo. Otros quizás a lo mejor no lo tomaron tan en serio. Y realmente era un peligro eminente que el Espíritu de Dios le había revelado a este apóstol de los gentiles, que venía esto que él allá en Tesalonicenses se le llama apostasía. ¿Y qué es una apostasía? Bueno, lo que dice aquí, que se levantarían hombres que hablaran cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Ahora veamos lo que dice Pedro, segunda de Pedro 2:1.
Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Hasta ahí. Ahí vemos el apóstol Pedro. Podemos ir a Juan también y vamos a leer la misma verdad dicha en diferentes maneras. O sea, que se habla de una futura apostasía que vendría y haría un daño muy grande a la iglesia. De tal manera fue este daño que, si tuviéramos tiempo, podríamos entrar en el libro de Apocalipsis y abundar un poco ahí. Pero alguien dice, esto hizo daño. Otra cosa que nos gusta decir. Nos gusta decir lo que suena bueno. No nos gusta decir toda la verdad. Hermanos, si la vamos a decir, vamos a decirla toda. Porque si el Señor Jesucristo, si el Espíritu Santo solamente dijera lo bueno, mire, no aparecería en la Biblia los fallos de Abraham, el pecado de David y otros hombres de Dios que fallaron. Lo habían excluido y habían puesto nada más lo bueno. Ahí tenemos una de las grandes evidencias de la veracidad de las Escrituras. Que Dios no oculta nada. Es más, en esta semana, yo siempre se lo he dicho a los demás, yo siempre estoy estudiando las Escrituras, y en esta semana aprendí algo leyendo las Escrituras que yo había pasado por alto. Quizás usted diga, si yo le digo lo cual no le voy a decir, por causa que no viene de acuerdo con esta lección. Pero son verdades que pasamos por alto y que después vemos cómo estas piezas de rompecabezas encajan y decimos, aquí hay otra pieza al rompecabezas. Ahora yo entiendo por qué aquello era algo que no me molestaba a mí no entenderlo, porque no estaba en mi mente, pero sí aparece en la Escritura. Entonces de pronto hay una revelación de parte de Dios a través de las Escrituras que nos ayuda a entender el porqué de algunas cosas. Entonces vamos a ver aquí en Apocalipsis 13 la veracidad de Dios, su fidelidad y no ocultarnos nada. Mire, se nos fue ya el tiempo ya. Apocalipsis 13, aquí vemos a la bestia católica persiguiendo a la iglesia. Y dice, hablando de esta bestia católica, en el 7, y se le permitió hacer guerra contra los santos. ¿Y qué dice ahí? Y vencerlos. Bueno, ¿por qué no queremos admitir eso? ¿Por qué nunca hablamos de que somos vulnerables? ¿Por qué queremos siempre presentar un cuadro positivo cuando a lo que le importa a Dios no es lo positivo, sino lo que es verdad? Los santos fueron vencidos. Eso no quiere decir que la iglesia dejó de existir. La iglesia siguió adelante. Pero el avance que tenía la iglesia visiblemente fue vencida por esta bestia. La iglesia católica pudo vencer ese movimiento. Y los llevó hasta el punto que ellos tuvieron que ocultarse en cavernas, en cuevas y perder su exposición al mundo. ¿Ok?
que la iglesia no se pudo ver porque estaban todos escondidos. Eso le ocurrió a la iglesia. ¿Por qué no hablamos de eso? Porque siempre queremos ser positivos y debemos ser positivos, yo creo. Pero, hermano, no podemos ser positivos negando la verdad. Porque es verdad que en la escritura habla de los temores, pero también después dice, pero Dios me quitó los temores. O Dios me dio victoria sobre los temores. Pero no actuemos que todo es positivo, que todo es positivo. ¿No? Vamos a decir la verdad, no vamos a engañarnos nosotros, ni querer engañar a otros. Siendo así, porque eso es lo que Babilonia hace, dice cosas que no son verdad para atraer a la gente. Hay himnos que a veces cuando yo hablo de esta manera, puede ser que a mí me critiquen, ¿no? Porque no debe decirlo de esa manera, porque hay himnos que hay cosas que a mí me cuesta trabajo decirlas porque no son verdad, hermano. Son las expresiones y el sentir del escritor, que tiene una buena actitud. Su actitud es la de alentar a la iglesia, la de bendecir a la iglesia, pero cuando usted lo busca realmente, no está aquí en la palabra de Dios. El apóstol Pablo es sincero porque él cubre las dos partes. Dice, derribados, pero no destruidos. Ahí está. Pero admito que yo he sido derribado, pero no destruido. Entonces, no queremos hablar de a veces de cómo, y no creo que debemos testificarlo tampoco, pero vamos a ser sinceros con nosotros mismos. Vamos a admitir la realidad. Vamos a ser probados, vamos a sufrir. Van a haber momentos donde nuestra fe... mire, hay un himno que a mí no me gusta decir eso. Cuando dice en los peligros y en el dolor. Y cuando dice falta la fe, no, la fe no puede faltar, hermano. Usted puede estar desalentado, usted puede estar derribado, pero usted no puede perder la fe. Perder la fe, eso no aparece en la Biblia. No aparece en el Nuevo Testamento, perder la fe. ¿Usted sabe lo que usted está diciendo cuando usted está cantando eso? Recuérdese la próxima vez que usted cante ese himno y muérdase la lengua y diga otra cosa. Soy yo hablando ahora. No se muerda la lengua porque le hemos hecho sangre y hay que buscar un pañuelo y se forma tremendo problema. Pero vamos a ser honestos y sinceros con nosotros mismos. Vamos a decir la verdad. Yo creo que Dios honra la verdad. Nuestra honestidad delante de Dios y delante de los hombres. Hablemos la verdad, cada uno con los demás. Sí somos golpeados, seguramente que sí. Entonces, ok, ¿alguien quiere decir algo? ¿Alguien que le está picando la lengua por decir algo? Diga, hermano, diga, desahógese. Hermano Alex. Sí. Sí, sí, se me hace muy importante e interesante lo que usted está diciendo, porque a veces cuando se testifica o se habla, a veces en testimonios o en pláticas, pensamos que esa persona, pues, dices, ay, esta persona no tiene ningún problema, parece de hierro, ¿no? Parece una persona invencible. Por ejemplo, yo he platicado con usted y pues usted abiertamente ha dicho que ha tenido temores, porque a veces nos podemos formar un concepto de una persona como que si fuese un Superman espiritual. Ajá, sí, un Superman y a veces nos causa cierta confusión, lo digo en lo personal a mí y jóvenes también que me lo han comentado a mí, que tienen sus luchas, sus batallas, y se sienten fuera de, como fuera de
no sé cómo decir una palabra, como fuera de esa victoria que se está tanto proclamando y diciendo y remachando, como si no pudiésemos pasar. Yo lo he platicado con mi esposa, ese texto que usted mencionó ahorita, derribados, pero no destruidos, ¿verdad? Yo a veces me siento derribado, pero no me siento destruido, y lo he testificado. Lo he testificado que digo, el diablo no ha podido robarme esa fe de mi corazón y no lo va a lograr, o sea, pero sí me siento en ocasiones caído, ¿verdad? Pero no en el pecado, en el deseo de retroceder, ¿verdad? Entonces sí es muy importante que pues esos puntos también se toquen. Yo le decía precisamente a mi esposa, con eso termino, hace como un mes, lo mismo. Digo, la Biblia nunca ocultó los pecados y las caídas de los hombres, y le hablaba de los pecados de David, de cómo Absalón se rebeló en contra de su propio padre, desde la caída de Abraham, de Adán, perdón, siempre, nunca ocultó nada de eso. Como usted se lo hubiera ocultado, hubiera puesto pura victoria y gloria a Dios y aleluya, ¿no? Pero sí, hermano, totalmente de acuerdo con usted. Gracias. La promesa es que hay victoria. Amén. Pero no de que no haya batallas y que en ocasiones, yo tengo un libro que hace tiempo no lo leo porque ya yo lo repasé hace muchos años, pero lo he guardado ahí porque lo creo que es un gran libro, que dice un paso hacia atrás y 2 pasos hacia adelante. O sea, usted da 2 pasos hacia adelante y si tiene que dar un paso hacia atrás, todavía está ganando terreno. Y hay quienes dicen, hermano, que un paso para atrás ni para agarrar aviada, dicen. Sí, pero eso ¿en qué capítulo de qué libro de la Biblia está eso? Cuando hay gente que me dicen, amigo, ¿dónde está eso? Y si la persona se llama Alfredo, yo le digo, eso está en el libro de Alfredo, capítulo ¿qué? ¿Dónde? ¿En qué capítulo del libro de Alfredo? Sí, hermano. Eso está en el capítulo del mundo que dicen patrón y para coger impulso, dicen, no sé, esas expresiones que tienen. Sí. Una vez yo me recuerdo a alguien que testificó así, para atrás ni para coger impulso. Hizo así para atrás y él era un hombre grande. Yo dije, aguántenlo porque posiblemente se va a ir hacia atrás de verdad. Y entonces hay cosas que sí suenan muy buenas, es bueno. Por ejemplo, cuando la gente dice, yo te prometo que todo va a estar bien. No digas eso. I promise you, en inglés dice, I promise you that everything's going to be okay. Sí. Yo te prometo que todo va a estar bien, todo va a estar bien. Hermano, no mientas, no digas mentiras. Porque queremos ser positivos, no queremos dar una mala nota. Pero nunca daremos una mala nota cuando estamos hablando la verdad. Porque yo creo que Dios honra eso. Que yo creo que muchas veces por causa de nosotros ser como somos, Dios no opera en la forma que nosotros queremos que Él operara. Porque no somos confiables, porque no estamos diciendo toda la verdad. Porque estamos cortando esquinas por aquí, cortando esquinas por acá. Eso no tiene importancia. Usted sabe, cosas así que las personas a veces dicen. Pero bueno, lo dejamos hasta aquí. Gracias por la paciencia. El sábado que viene, permitiéndolo Dios, seguiremos con la clase que queremos seguir. En este punto hay varias cosas que yo creo que son muy importantes y me voy a meter, si Dios me permite, deja decirlo de una forma más bonita, introducirme en algunas cosas que tienen que ver con nuestro presente hoy. Así que si no hay ningún comentario, si todos están satisfechos en haber dicho lo que quieren decir, pues vamos a dar fin a esta clase. Recordemos a estos hermanos que no están bien. Recordemos a aquellos que están expuestos. No voy a decir los nombres de qué países, pero hay una persecución bastante fuerte en algunos países contra los cristianos. Hay una persecución
visible y hay una persecución silenciosa que se está llevando a cabo en muchos lugares, y hay cristianos que están siendo y han sido encarcelados, y realmente no sabemos qué les ha pasado a algunos de ellos. Así que Dios nos mantenga con los ojos atentos y seamos, ¿cómo se llama? No vivamos en nuestro pequeñito mundo, en nuestra cascarita de huevo que hemos hecho. Veamos hacia nuestro alrededor que hay mucho sufrimiento y mucho dolor, mucha persecución. Y nosotros vivimos en un país, y algunos de ustedes viven en países donde no es como aquí. Y realmente me pesa grandemente que nosotros no podamos hacer lo que quisiéramos hacer. Pero los que estamos aquí y los que pueden respirar libertad en sus países, bueno, seamos agradecidos y oremos por los demás. Padre Celestial, damos gracias a ti por este momento, por este tiempo que hemos tenido, confiando, Señor, en que esto no sea simplemente un entretenimiento religioso, pero que sea un canal a través del cual la verdad pueda correr y apoderarse de nosotros para que nos proyecte en este mundo y que no estemos dando vueltas como borrachos en una calle sin saber caminar con una meta específica. Queremos caminar derechos, como vio Ezequiel en aquella visión, cuando dice que caminaban aquellos seres angelicales, caminaban derecho sin mirar hacia atrás. Bendice a estos hermanos que hacen este esfuerzo de levantarse tan temprano para disfrutar de esta clase o escucharla. Gracias por ayudarnos, gracias por la cooperación de aquellos que se comunican. Pedimos, bendito Dios, libertad, pedimos auxilio, pedimos socorro para nuestros hermanos que sufren. Pedimos tu intervención, Señor, en los asuntos de los hombres, pues tú tienes el poder. Tú quitas reyes y pones reyes, como dijo el profeta Daniel. Señor, esperamos en ti, pues tú eres el único que lo puedes hacer, y queremos que no sea por medio de los esfuerzos del hombre, sino que sea porque tú, de una forma milagrosa, lo haces para que tú recibas toda la gloria y toda la honra, y que aquellos, Señor, que están mirando puedan decir: Jehová es Dios, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Amén. Bendícenos con una bendición en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestra mente, Señor. Señor. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén.